Y la clase inmediatamente anterior hablamos de cuándo no se practica la retención en la fuente. Específicamente a aquellas entidades a las cuales yo les compro bienes o servicios y que por obvias razones no puedo practicarle como tal la retención en la fuente. Entonces veíamos que a las entidades del Estado, veíamos que a las corporaciones autónomas, veíamos que a las iglesias, a los sindicatos, específicamente no voy a poder, no tengo por qué practicar retención en la fuente. ¿Listo? Y el día de hoy íbamos a ver como tal la tabla de retención en la fuente del año 2020 que tenemos o que practicamos, que tenemos presente los contadores y obviamente las empresas en el momento de comprar bienes o servicios. Recuerden que la retención en la fuente yo la debo practicar cuando compro bienes y servicios, pero la misma retención en la fuente también me la practican a mí cuando yo estoy vendiendo bienes o servicios, ¿sí? Era el mismo concepto que habíamos hablado cuando vimos ICA y RETEICA. Cuando compro, evidentemente yo practico retención en la fuente, pero cuando vendo, evidentemente me van a practicar a mí la retención en la fuente. ¿Listo? Entonces vamos a ver los principales conceptos relacionados con retención en la fuente, pues para que ustedes lo tengan presente. ¿Listo? Les agradezco apagar los micrófonos, jóvenes, y solamente lo abren cuando tengan alguna duda. ¿Es claro? Listo. Entonces, vamos a ver la tabla como tal. La clase pasada alcanzamos a ver la relacionada con el concepto de compras generales. Cuando hablamos del concepto de compras generales, nos referimos cuando yo como empresa compro como tal bienes, escuchen bien, bienes a esta empresa como tal, a la empresa, llámese a una persona natural, ¿sí? Y estos bienes evidentemente pueden ser o mercancías o pueden ser cualquier otro tipo de bienes. Lo importante es tener en cuenta lo siguiente. Ojo, cuando yo compro bienes a una tercera persona, tengo que identificar primeramente si esa persona es declarante o no declarante. En este contexto voy a entender que todas las personas declarantes son las personas jurídicas. Normalmente son las empresas. Y cuando hablamos de personas no declarantes nos referimos precisamente a las personas que son naturales. Bueno, continuamos. Entonces, debo de tener claro que cuando es declarante es porque es una empresa, ¿correcto? Es una empresa a la cual yo le estoy comprando como tal los bienes. Y no declarantes va a ser una persona natural quien me está vendiendo los bienes y evidentemente estoy adquiriendo para el desarrollo de mi objeto social. Esa es la primera consideración que debe tener presente. La segunda consideración es, ojo, voy a establecer si existe base para la retención en la fuente. Si existe base para la retención en la fuente, voy a establecer cuál es la base que yo tengo que tener presente para poder o no practicar la retención en la fuente. Y cuando hablo de la base, me refiero, escuchen bien este punto, al valor neto sin IVA. ¿Escuchan esto? Al valor neto sin IVA. Es decir, que si yo compro un servicio por 1.000.000 de pesos más IVA, es decir, 1.190.000 pesos, yo he de practicar retención, he de determinar qué retención practico, no al 1.190.000 pesos, sino al millón, que es el valor neto de la compra. Entonces tenemos que tener presente que la retención en la fuente vamos a practicarla al valor neto de la compra sin ningún tipo de impuestos. ¿Listo? Entonces ya tengo dos elementos. Identifiqué si la persona es declarante o no declarante. Y segundo, establecí si la base, perdón, establecí cuál es el concepto que yo tengo que tener presente para liquidar la retención en la fuente. Y es cualquier valor antes de impuestos. Ojo, normalmente se denomina el valor de la compra neta. Después de que identifique el valor de la compra neta, voy a establecer si ese valor de la compra neta, es decir, antes de impuestos, rebasa, pasa o no pasa la base para yo aplicar retención en la fuente. Entonces, aquí tenemos la base tanto en VTs como tenemos la base en pesos. Evidentemente, para el año 2020 tenemos la base en VTs y
multiplicándola por la VT del 2020, pues nos va a dar este valor en pesos. Pero en el año 2021, seguramente, si se siguen manteniendo las bases en VT, las bases en pesos van a incrementar toda vez que la VT aumenta o incrementa de manera anual, así como pasa con el salario mínimo. ¿Listo? Entonces vamos a tener presente, jóvenes, que la base para compras de bienes, ojos, llámese mercancías o cualquier otro tipo de bienes, va a ser de 961.000 pesos, tanto para personas declarantes como para personas no declarantes. Es decir, 27 VTs. Si yo le compro a una empresa mercancía y ese valor sobrepasa los 961.000 pesos, más IVA, ¿sí? Yo he de practicarle el 2.5%, escuchen este punto, a la compra neta, es decir, al valor sin IVA. Si esa persona a la cual yo le estoy comprando es una persona jurídica. Pero si yo le estoy comprando a una persona natural y el valor de la compra sobrepasa los 961.000 pesos, significa que esa persona natural es un no declarante y por obvias razones ya no debe practicar el 2.5%, sino el 3.5%. ¿Sí? Nótense que es mayor el porcentaje de retención a las personas no declarantes que las personas declarantes. ¿Por qué? Pues evidentemente lo define así el gobierno nacional en el propósito de que si la persona no declarante no llegara a presentar o a declarar su impuesto de renta, se está asegurando que evidentemente esté cobrando por anticipado esa renta a través de la retención en la fuente. Recordemos el concepto primario, que la retención en la fuente no es un impuesto, sino que es un anticipo del impuesto de renta. ¿Listo? Bueno, no vamos a verlas todas, pero sí vamos a ver algunas específicas. ¿Ok? Bueno, otro punto es la compra de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial. Si yo compro un producto agrícola que no ha tenido ningún tipo de transformación, por ejemplo, como maíz, como papa, ¿sí? Evidentemente yo he de practicarle la retención en la fuente. La papa como tal, la papa pastusa, la papa sabanera, no tiene ningún tipo de procesamiento industrial y por esa razón yo he de calcularle una retención en la fuente y en esta oportunidad la retención en la fuente va a ser del 1.50%. No obstante, si yo compro un producto agrícola o pecuario con procesamiento industrial a declarantes, escuchen este punto, ojo, a declarantes, yo he de practicar el 2.5%. ¿Cuál sería un producto agrícola o pecuario con procesamiento industrial? Vamos a hablar del queso, ¿sí? O del kumis, que como tal es la misma leche, pero ya tuvo un proceso de transformación, un proceso de cambio de su estado natural de leche líquida a evidentemente un queso. Y cuando le compro ese queso a una persona jurídica, digamos a Colanta, evidentemente en el sentido que ellos fueran un régimen común, yo he de practicarle una retención en la fuente de 2.5%. Pero si yo le compro la leche, el queso, disculpe, a un campesino de la zona, el cual va a ser una persona no declarante, pues yo he de practicarle el 3.5% siempre y cuando, escuchen bien este punto, la compra sea superior a 961.000 pesos. ¿Listo? Bueno, veamos aquí otro punto importante que quería mostrarles a ustedes. Y es, escuchen este punto. Cuando yo vendo bienes, ojo, cuando yo compro bienes muebles como son vehículos o cuando compro bienes cuando son inmuebles. Entonces yo quiero aquí que ustedes tengan presente lo siguiente. La enajenación de activos fijos de personas naturales y tránsito son, bueno, de personas naturales. La compra de vehículos, cuando ustedes compran un vehículo. La compra de bienes raíces cuya destinación y uso sea para vivienda, habitación, por la suma de hasta 20.000 OVTs, es decir, 637 millones de pesos hacia abajo. Y la compra de los mismos bienes cuando esto sea para casa de habitación superiores a 637 millones de pesos, yo he de practicar la siguiente retención. En compra de vehículos, yo le practico el 1%. Ojo, pero ese 1% yo no lo practico
como el comprador del vehículo, sino que normalmente esa venta del vehículo como tal no la hacemos nosotros, perdón, esa compra del vehículo como tal no la hacemos a través de nuestra empresa, sino que la vamos a hacer a través o bien de una notaría o bien de un concesionario, ¿sí? Estas entidades son las que van a practicar la retención en la fuente y las cuales se van a quedar con ese porcentaje. Por ejemplo, cuando ustedes compran un apartamento de 500 millones de pesos, ¿sí? Ustedes van a ir a la notaría 21, 1, 2, 3, bueno, en fin, el número que tengan, donde hagan la diligencia inmobiliaria y han de pagar los 500 millones de pesos, ¿sí? Pero por el traspaso del inmueble de una persona a la otra, es decir, que la persona que me lo vendió me lo traspasa a mí, yo tengo que practicarle el 1%, pero ese 1% no se lo descuentan al comprador, sino que se lo van a descontar al vendedor. En este caso, va a ser aquella persona que es el dueño inicial o original del inmueble. Pero ese 1%, digamos en el caso de que sean 500 millones de pesos, el 1% va a ser 5 millones de pesos, ¿sí? Entonces, esos 5 millones de pesos no se va a quedar con esa retención yo que estoy comprando el inmueble, sino quien se va a quedar con esa retención en la fuente es la notaría, quien recaude esa retención en la fuente y quien posteriormente de manera mensual paga esa retención en la fuente a la DIAN. ¿Listo? Esto, evidentemente, si es un inmueble inferior a 637 millones, pero si el inmueble es superior a 637, en este caso 712 millones 140 mil pesos, ustedes se preguntarán, ¿hay casas de ese valor? Sí, incluso hasta además jóvenes. Pues ya no le practico el 1%, ya no me practican el 1% de retención en la fuente, sino que me han de practicar el 2.5% sobre la retención en la fuente. Pero esa retención, como les dije hace un momento, no la va a efectuar el comprador del inmueble, sino la notaría. ¿Listo? La verdad, hasta ese no momento? entendí esa parte. No entendí esa última parte de compras de bienes raíces. Lo último Bueno, que explicó, ¿no? ¿con quién hablo? Con Juan Pablo. Juan Pablo, veamos. Juan Pablo, yo tengo un apartamento que vale 500 millones, ¿listo? Y yo te lo voy a vender a ti en 500 millones de pesos, ¿listo? Esa compra no la podemos hacer de manera personal los dos, sino que obligatoriamente tenemos que ir a una notaría, ¿listo? Entonces, yo voy y miro aquí esta tabla y digo, ¿cómo comprado? Yo te estoy vendiendo a ti el inmueble, entonces yo he de esperar que tú me practiques el 1%. Pero resulta que tú no estás en la condición de practicarme retención en la fuente, porque la única persona que me puede practicar ese 1% de la retención en la fuente no eres tú, sino que va a ser la notaría, ¿sí? Entonces, como comprador, yo voy a tener que pagar evidentemente mis 500 millones de manera plena, más los impuestos de traslado del bien inmueble como tal. Pero a mí, como Francisco Moreno, cuando estoy vendiendo el inmueble, la notaría me va a practicar el 1% de retención en la fuente. Pero ese 1%, con ese 1% que se retiene, no te lo vas a quedar tú, Juan Pablo, sino que se lo va a quedar la notaría, que en su momento él la va a pagar a la DIAN. ¿Es claro? Sí, señor, gracias. Listo. Entonces, eso es importante que tengamos presente, jóvenes, en el contexto o en el sentido cuando compramos bienes inmuebles. Cuando compramos bienes inmuebles, el que se va a quedar con la retención de la fuente, en este caso, no va a ser el comprador, sino el que la va a tener es la notaría como tal. Bueno, continuemos, jóvenes. Tenemos otros conceptos aquí relacionados con retención en la fuente, pero nos vamos a enfocar específicamente en dos, ¿sí? En dos de los principales. Servicios generales para declarantes y servicios generales para no declarantes. Entonces, aquí, cualquier compra de servicio, jóvenes, distintos a los de la tabla, eso es importante tenerlo en cuenta.
cualquier compra de servicios distintos a los que ya están identificados en la tabla van a tener una retención en la fuente siempre y cuando, primero, sobrepasen la base y segundo, dependiendo evidentemente de quién me está suministrando ese servicio, ¿sí? Entonces, aquí voy a tener yo servicios de mantenimiento, aquí voy a tener servicios de aseo, aquí voy a tener servicios de lavado, cualquier tipo de servicios que ustedes ofrezcan en sus empresas van a ser objeto de retención en la fuente, o cualquier servicio que ustedes compren para sí, para su empresa, tienen ustedes la obligación de practicar la retención en la fuente. Entonces, aquí yo voy a identificar, bueno, ¿quién me está prestando a mí el servicio? Entonces me voy a encontrar con que voy a comprar el servicio de mantenimiento de computadores, ¿listo? Este servicio de mantenimiento de computadores vale 1.000.000 de pesos, pero ese servicio se lo estoy comprando a servicios y mantenimientos, la mejor opción SaaS, ¿sí? Y cuando hablamos de SaaS, de una vez entendemos que ya no es una persona no declarante, sino que es una persona declarante, es una empresa, una persona jurídica, y por obvias razones tiene la obligación de declarar renta. Entonces, cuando yo le compro un servicio a esta empresa que acabo de definir, yo tengo que practicarle un 4% de retención en la fuente, siempre y cuando, escuchen bien, el valor del servicio neto sin impuestos sobrepase la suma de 142.000 pesos. Pero si ese mismo valor me lo factura una persona natural, digamos un ingeniero de sistemas o un técnico en sistemas, y me ofrece el servicio de mantenimiento de computadores y me cobra el mismo 1.000.000 de pesos, obviamente sin IVA porque él no tiene la obligación de cobrar IVA, pues yo evidentemente ya no le voy a retener el 4%, sino que he de tener una tarifa mayor, que en este caso es el 6%. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Cualquier servicio que tengan que comprar y sobrepasen la base y ustedes sean empresas o personas jurídicas, tienen que practicar la retención en la fuente. ¿Listo? Aquí tenemos otro concepto que también quiero resaltar, que son los servicios de transporte de carga. Normalmente, a veces como empresas industriales, yo requiero que me traigan una mercancía de un lugar a otro, de pronto me llegó una materia prima importada y me llegó a puerto, y evidentemente yo contrato un camión, una mula, en fin, un transporte específico para que me traiga esa carga aquí a mi empresa en Bogotá. Entonces, si ese servicio sobrepasa, escuchen este punto, sobrepasa el valor de unos 142.000 pesos, pues evidentemente yo tengo que practicarle retención en la fuente, en este caso por el 1% sobre el valor neto. Esto va a aplicar tanto a personas declarantes como a personas no declarantes. Entonces, yo he de entender que van a existir empresas que se dedican a la carga como tal, o personas que tienen su camión, tienen su mula y nos pueden prestar ese servicio. En cualquiera de los dos conceptos, en cualquiera de las dos situaciones, yo le debo de practicar el 1% de retención en la fuente. ¿Listo? Sigamos, pero así como yo transporto carga, así es posible que yo transporte pasajeros, ¿sí? Y aquí en Bogotá es muy presente que una multinacional, una entidad sea de consumo, sea minero energética o cualquier empresa, quiere tener un carro específicamente para sus niveles directivos. Entonces contratan una van o contratan un carro particular por servicios especiales, y evidentemente cuando yo compro esos servicios, cuando yo adquiero esos servicios de transporte de pasajeros, una cosa es diferente. Ojo, me están vendiendo el transporte de pasajeros, es decir, me están trasladando mis directivos del lugar A al lugar B. Es muy diferente cuando yo alquilo un carro. Las dos situaciones son totalmente distintas. Entonces, tenemos que identificar verdaderamente cuál es el servicio que estoy recibiendo. Si estoy recibiendo el transporte de pasajeros, es decir, el transporte de mi equipo directivo del A a B, y evidentemente después el señor se lleva su carro a realizar cualquier otra actividad, va a ser un servicio de transporte de pasajeros. Pero
si lo que yo estoy alquilando, en este caso es un vehículo y yo lo tengo en mis instalaciones y yo lo prendo para llevar a mis directivos y lo vuelvo a traer y dejo el vehículo en mis instalaciones, ya no me encuentro enfrente de un servicio de transportes, sino que me voy a encontrar al frente de un alquiler, escuchen este punto, de un alquiler de un bien mueble, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta que también para el servicio de transporte terrestre hay una retención en la fuente escuchen este punto, del 3.5%. Pero, y aquí lo vamos a dividir tanto en declarantes como en no declarantes. Puede haber una persona que tenga una van de carácter personal, natural, y me puede prestar el servicio de transporte de pasajeros y yo le voy a practicar el 3.50%. Pero puede haber una empresa que tenga sus distintos vans o carros específicos y preste el servicio de transporte, en cuyo caso también he de practicarle el 3.50% a dicha empresa. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y así como yo tengo servicio de transporte terrestre, asimismo he de tener servicio de transporte o aéreo o servicio de transporte marítimo, siempre y cuando evidentemente me transporte como tal personas. En esos casos también se le practica un porcentaje que es el 1%. Y ustedes van a decir, profe, ¿cómo así servicios de transporte marítimo? ¿Puede existir un servicio de transporte marítimo? Por supuesto. Digamos que ustedes trabajan en Barú, tienen su empresa en Barú. O ¿saben qué es Barú, cierto, jóvenes? Chicos, ¿saben qué es Barú? No, yo no. Barú es una isla que queda colindante con Cartagena, ¿sí? Entonces, evidentemente, pues si yo tengo o digamos San Andrés Isla, que es la más reconocida. Yo tengo en San Andrés Isla mi empresa y requiero traer bienes específicos o mercancías específicas desde Barranquilla, ¿sí? Entonces tengo dos opciones, o contratar un servicio de transporte aéreo, que va a ser más rápido, o puedo contratar un servicio de transporte marítimo. Y ese servicio de transporte marítimo, si yo lo contratara, he de practicarle el 1%, ¿sí? Pero igual, si es un servicio de transporte aéreo y ese servicio aéreo, escuchen este punto, ojo, no es una persona gran contribuyente, yo le puedo practicar también el 1% siempre y cuando esos servicios que reciba sean superiores a 142.000 pesos. Y aquí no identificamos, jóvenes, tengan presente este punto, aquí no identificamos si es declarante o no es declarante. A cualquiera de los dos situaciones, a cualquiera de las dos personas, yo he de practicarle ese 1%. Y aquí nos encontramos con no sé si esto ustedes lo han escuchado, se llama servicios prestados por empresas de servicios temporales sobre IU. ¿Saben qué es IU? No, señor, profe. No, profe. ¿Nadie sabe qué es IU? No, profe. Se llama Administración, Imprevistos y Utilidad. ¿Listo? Entonces, les explico el concepto, chicos. Un servicio prestado por una empresa de servicios temporales, nos encontramos con una empresa que me presta mis servicios de empleados en misión. ¿Saben que es una empresa que presta servicios de empleados en misión? ¿Es correcto? O sea, ¿sí la tienen clara? La famosa cooperativa. Sí, señor. Eso sí lo conocen. Sí, De pronto señor. muchos de ustedes están contratados de esa modalidad. Ojalá que no. Pero bueno, igual. Cuando yo contrato, digamos, una empresa de servicios temporales, no olviden cerrar el micrófono, jóvenes, y yo le digo a la empresa de servicios temporales, bueno, yo necesito contratar 10 empleados, esos 10 empleados les voy a pagar 1 millón de pesos mensuales, significa que yo a esa empresa de servicios temporales tengo que pagarle 10 millones de pesos, pero ellos a su vez reciben esos 10 millones de pesos y esos 10 millones se los pagan a los empleados.
Entonces yo no puedo hacerle una retención en la fuente sobre los 10 millones que le estoy pagando a la empresa de servicios temporales, porque ellos a su vez trasladan esos valores, esos costos o esos ingresos como tal a sus empleados. Por esa razón, las empresas de servicios temporales, ¿sí?, cobran una IU, que es una utilidad al servicio que están facturando. Entonces, normalmente dicen, sí, la factura se la voy a pasar por 10 millones de pesos más el IU. Y el IU significa el 5, el 8 o el 10% que haya pactado esa empresa de servicios temporales como utilidad para la empresa de servicios temporales. Puede ser utilidad, puede ser administración o cualquier concepto que se denomina como tal en la empresa de servicios temporales. Entonces veamos este ejemplo. Yo facturo o compro servicios de empresa de servicios temporales por personal en misión por 10 millones de pesos y ellos me cobran el 10% de IU. Es decir, que he de pagarles 11 millones de pesos, ¿correcto? 10 millones de pesos más el 10% de 10 millones de pesos es 1 millón, es decir, que he de pagarle 11 millones de pesos. En ese caso, cuando yo voy a revisar qué retención voy a practicarle, solo voy a fijarme en el IU. ¿Y cuánto es el IU? El millón de pesos. No son los 10 millones de pesos, porque esos 10 millones no los va a recibir la empresa en misión, sino que lo que verdaderamente van a recibir ellos es 1 millón de pesos. ¿Es claro este concepto, jóvenes? Sí, señor, profe. Bueno, muchachos, alguien me tiene el micrófono abierto. Bueno, ya me lo cerraron, excelente. No olviden cerrar el micrófono cuando yo estoy hablando y lo abren cuando tengan que realizar alguna pregunta. Así como existen empresas de servicios temporales en misión, asimismo existen empresas de vigilancia y aseo. Ojo a este punto. Y en este caso, cuando yo contrato a mi empresa de vigilancia, yo le estoy pagando a la empresa de vigilancia, digamos, aquí en el conjunto donde yo vivo, la factura puede valer 20 millones de pesos, ¿sí? Y esos 20 millones de pesos que recibe la empresa de vigilancia no es para sí misma, sino que es para pagar como tal los salarios de los distintos vigilantes, el coordinador, el supervisor, etcétera, ¿sí? Pero sobre ese valor que le pagan al distinto personal de vigilancia, así como al distinto personal de aseo, estas empresas cobran una IU. Que la IU, como dijimos, es administración, imprevistos y utilidad, es lo que verdaderamente yo voy a tener en cuenta para practicarle la retención en la fuente o incluso para generar el valor, para cobrar o generar el valor del IVA. Entonces, es muy importante que ustedes tengan presente esa situación específica cuando tenemos facturas relacionadas con estos dos conceptos y se establece el famoso IU. ¿Ok? Otro punto que vemos aquí, muchachos, es los servicios de salud prestados por IPS. Veíamos la semana pasada que cuando yo tengo relaciones comerciales con un hospital y ese hospital me cobra a mí mi servicio de salud, pues evidentemente yo no he de practicarle la retención de la fuente a un hospital. ¿Y por qué no a un hospital? Porque un hospital es una entidad del orden público, es una entidad oficial, ¿sí? Pero si ese servicio me lo está ofreciendo una entidad privada, una IPS de carácter privado, a esa IPS yo le tengo que practicar una retención en la fuente. Ustedes se me van a preguntar, profe, luego, ¿qué normalmente compra una empresa de servicios de salud ¿qué normalmente compra una empresa a una IPS de servicios de salud privado? Normalmente compran los chequeos para los ejecutivos, normalmente compran el examen de ingreso médico, el examen de egreso médico, y esto es evidentemente relacionado con la parte personal, pero todos esos servicios que yo les compro a las IPS de carácter privado, si sobrepasan la suma de 142.000 pesos, entonces he de practicarle el 2% de retención en la fuente. Y por último, nos encontramos con los servicios de hoteles. También nos clasifica esta tabla en
declarantes y también los clasifica en no declarantes. Estos declarantes son normalmente empresas, personas jurídicas que tienen su servicio de hoteles y restaurantes y prestan el servicio como tal de alojamiento o bien de alimentación. Si son una empresa, si es un restaurante, no sé, establecido, una persona jurídica, yo he de practicar el 3.50% por compras superiores a 142.000 pesos, o si es un hotel, he de practicar el mismo valor a ese hotel, siempre y cuando evidentemente me ofrezca un servicio superior a esa tarifa. Pero tengo que identificar, jóvenes, si esa empresa, si ese hotel o si ese restaurante corresponde a una persona jurídica. Pero en el otro contexto, nos damos cuenta que normalmente los restaurantes, la mayoría de restaurantes del país, están administrados por personas naturales, ¿sí? Entonces tenemos el restaurante de la esquina, tenemos el restaurante X, el restaurante Y, donde normalmente vamos, y allá dice, aquí está atendido por su ¿cómo se dice? Por su dueño. Y evidentemente, cuando hablamos de atendidos por su dueño o la misma persona que vemos todos los días trabajando ahí, es porque es claro que el restaurante está a nombre de una persona natural. Y cuando está a nombre de una persona natural, entenderemos que es una persona no declarante. Y en ese contexto, en cualquiera de las dos circunstancias, sea declarante o sea no declarante, pero si el servicio es de hotel, de alojamiento, o si el servicio es de restaurante, yo voy a practicar el 3.50%, el 3.5% para servicios o comidas superiores a 142.000 pesos. ¿Hay dudas hasta ahí, jóvenes? No, profe. Bueno, perfecto. Entonces continuamos. Tenemos ahora otros conceptos que vamos a proceder a analizar. No todos, pero sí los más importantes. Los arrendamientos, ¿sí? Cualquier arrendamiento de bienes muebles, la norma no me identifica si tiene que ser declarante, si no tiene que ser declarante. Me dice cualquier arrendamiento de bien mueble. Pero tengamos claro qué es un bien mueble y qué es un bien inmueble. Normalmente un bien inmueble significa aquel bien que yo no puedo trasladar, ¿sí? Normalmente, ¿cuáles son los bienes que no puedo trasladar con facilidad? Los terrenos, las edificaciones. Pero cuando hablamos de bienes muebles, significa aquellos elementos que tengo en la empresa que evidentemente le puedo dar un manejo, lo puedo pasar de un lugar a otro, y eso se van a denominar bienes muebles. Un arrendamiento de bienes muebles puede ser un arrendamiento de un carro, un arrendamiento de bienes muebles puede ser un arrendamiento de un computador, de una impresora, de una nevera, de un congelador, de una vitrina. Cualquier arrendamiento que ustedes adquieran, ¿sí?, de un bien mueble, yo he de calcularle el 4%. Y aquí nos dice que no hay base. O sea que si me alquilan una cicla, ¿sí?, y la cicla me vale 50.000 pesos, yo tengo que practicarle una retención en la fuente por el 4%. ¿Por qué? Porque me dice que la base es el 100%. A partir del primer peso de arrendamiento, yo ya tengo que pagarle a la nación el 4% de retención en la fuente, ¿correcto? Entonces tengamos claro el concepto de arrendamiento de bienes muebles, ¿listo? Pero también me voy a enfrentar con arrendamiento de bienes inmuebles, ¿sí? Y aquí lo clasifica la norma en dos. Determine si es una persona declarante o determine si es una persona no declarante. Entonces ustedes van a decir, bueno, profe, ¿qué empresa tiene bienes inmuebles a su cargo para arrendar? ¿Sí? Debe ser una empresa muy grande o muy robusta o muy llena de dinero para poder alquilar bienes inmuebles. Sí, nos vamos a encontrar con constructoras que tienen a su cargo distintos locales, distintas bodegas, y nos arriendan esos locales y esas bodegas. Pero si ese arriendo sobrepasa los 961.000 pesos, yo he de practicar el 3.50%. Pero también existe la modalidad, y escuchen muy bien este punto, que son las inmobiliarias. Las inmobiliarias no son los dueños de los apartamentos por lo general,
sino que toman en consignación ese bien, ¿sí? Y posteriormente, después de 10.000 chequeos y revisiones, si usted puede o no puede pagar el arrendamiento, me perdonan lo exagerado, proceden a arrendarle a uno ese bien inmueble. Pero como son una persona jurídica, ellos les aplica el arrendamiento de bienes inmuebles declarantes, porque son en este caso una persona jurídica. Y si el inmueble me lo está alquilando a mí una persona jurídica, pues yo también he de practicarle el 3.50%. Así como existe el arrendamiento de bienes muebles por una persona jurídica, asimismo va a existir el arrendamiento de un bien inmueble por una persona que no es jurídica, que es una persona natural, que es como existen en Colombia muchas personas que tienen 1, 2, 3, 4, 7, 8 apartamentos y contando, y deciden alquilar un bien a una empresa, un bien inmueble a una empresa, porque recordemos que si lo alquilara a una persona natural, la persona natural no tiene la potestad de realizar ningún tipo de retención en la fuente porque no es un agente retenedor. En ese contexto, si yo como empresa le alquilo a Pedro Pérez el apartamento para utilizarlo como oficina, a esta persona yo le he de practicar, este punto es importante, el 3.50% por retención en la fuente. Entonces tengámoslo presente cuando tengan ese tipo de situaciones. Otro contexto, otro elemento, otro concepto que se ve muchísimo en las empresas son los relacionados con honorarios y son los relacionados con comisiones. Y aquí nos hablan con honorarios y comisiones, en este caso de personas jurídicas y también de personas naturales o no declarantes. Entonces, ¿tienen claro el concepto de honorario, jóvenes? Chicos, ¿tienen claro el concepto de honorarios o me salto esa explicación? Profe, honorarios es como el tiempo que presta. Es un servicio por un tiempo específicamente, pero no es precisamente del todo ese concepto. ¿Alguien tiene otra Profe, explicación? los honorarios son los que, digamos, es a cargo que se le hace también a los abogados, digamos, en los procesos también jurídicos que ellos prestan. Es como esa comisión, como dice usted, que ellos cobran por ese trámite que se genera Bueno, como honorarios. ok. Cuando hablamos de honorarios, jóvenes, son servicios prestados donde prima el factor intelectual. Ojo, servicios prestados donde prima el factor intelectual. ¿Listo? Normalmente, ¿qué personas prima el factor intelectual? Normalmente hablamos de los abogados, hablamos de los arquitectos, hablamos de los ingenieros, por supuesto, hablamos de los contadores, hablamos de los administradores, y que si ustedes se ponen a observar, yo me voy a encontrar donde si yo ofrezco servicios de asesoría tributaria, aquí no es un servicio común y corriente, sino que va a ser un honorario. ¿Por qué razón? Porque está primando el factor intelectual, es decir, todo ese conocimiento que adquirí en la universidad lo estoy procesando y lo estoy llevando a través de una consultoría, de una asesoría, y por esa situación me han de pagar a mí un concepto relacionado como honorarios. Entonces tengamos presente ese punto, honorarios. Normalmente cuando yo contrato a un contador, cuando yo contrato a un abogado, cuando yo contrato a un ingeniero, cuando yo contrato a un médico, ¿sí? Y no está dentro de mi nómina, porque si estuviera dentro de mi nómina, no sería un honorario ni un servicio, sino que sería sueldos de personal. Entonces, si yo contrato a este contador, a este abogado, a este médico y a este arquitecto y no está dentro de mi nómina, ese servicio que me está prestando este profesional se llama honorario. ¿Y por qué honorario? Porque está priorizándose o porque se está estableciendo un factor intelectual, es decir, él me está prestando ese servicio de manera específica. Pero yo he de clasificar quién es una persona jurídica y qué es una persona natural, ¿sí? O una persona declarante y una persona no declarante. Digamos que ustedes contratan los servicios de asesoría jurídica, ¿sí?
Y el servicio de asesoría jurídica yo se lo puedo contratar a una empresa, a un pool de abogados, el más prestigioso de Bogotá. Y esta empresa se llama Moreno Díaz Scandoni Consultores Abogados, SAS. ¿Listo? Y esa empresa me presta a mí su servicio. Y por ende, nótese que estoy contratando el servicio jurídico. Y el servicio jurídico, la asesoría jurídica, prima del factor intelectual. Y como prima del factor intelectual, entonces no estoy contratando servicios, sino que estoy contratando honorarios. Y como es honorarios, a partir del primer peso que me factura esa empresa jurídica dedicada a la prestación de servicios, evidentemente yo le debo retener el 11%. Ojo, el 11%. Pero si en cualquier otro caso no contrato al pool de abogados Díaz Scandoni Consultores Abogados S.A., sino que contrato al abogado amigo Pedro Flores, que es un abogado eminente también, pero que actúa como persona natural y no tiene empresa, es decir, trabaja como independiente, también el servicio que él me presta es un honorario. ¿Por qué? Porque está priorizando o se prioriza o predomina su factor intelectual. Pero en este caso, yo no le practico el 10%, perdón, el 11%, el 10% como una persona jurídica, el 11% como una persona jurídica, sino que a esta persona natural, a este abogado independiente, yo he de practicarle el 10%. Entonces, esto es algo muy importante que ustedes tienen que tener presente cuando pasan estas situaciones. Pero también nos encontramos con otro concepto entre los honorarios que se llaman comisiones. ¿Qué es una comisión? Quiero saber si ustedes tienen claro el concepto de comisión. ¿El porcentaje que uno gana por hacer una venta o algo así? Correcto. Normalmente ese elemento o ese concepto se establece, escuchen este punto, en el rol de los comerciales, ¿sí? O aquellas personas que se dedican a la venta específica de un bien o de servicio. Entonces, algunas veces las empresas dicen, usted va a ser usted evidentemente, yo lo voy a contratar a usted para que me realice o firma un contrato con una persona natural y digo, bueno, si usted me vende esta casa, escuchen este punto, si usted me vende en esta casa, yo le voy a dar a usted el 5% de comisión. Normalmente es el 3%. Entonces, si esta persona que no trabaja con mi empresa, escuchen este punto, no trabaja con mi empresa, porque si trabajara esta persona con mi empresa y yo le pagara una comisión, no podría retenerle en la fuente porque ya sería un factor salarial. ¿Listo? Cuando hablamos de comisiones en esta oportunidad, estamos hablando de terceras personas ajenas a la empresa que realizan un proceso de intermediación y gracias a ese proceso de intermediación nosotros le cancelamos una comisión, ¿sí? Y por esa comisión yo he de retenerle hasta el 10%. Nuevamente, suele suceder, como le digo, en terceros o intermediarios que nosotros decimos, quiero vender este edificio y evidentemente requiero que usted, requiero a que la persona que la venda, pues le voy a pagar un 3% de comisión. Entonces, normalmente uno firma un contrato de comisionaje y si esta persona me trae a mi cliente y el negocio se cristaliza, yo le debo de pagar a esta persona el 3% sobre el valor total de la propiedad. Eso es el común estándar. No obstante, yo puedo tener acuerdos personales o particulares como tal con el comisionista, bajando la comisión o no estableciéndola sobre el 100%. Eso va a depender específicamente del acuerdo que realice como tal con el comisionista. Pero si en cualquier contexto, sea por la venta de un bien, sea por la venta de una mercancía, sea por la venta de un bien mueble, si yo firmé un contrato de comisionaje con esta persona y le pagué una comisión a esta persona, yo le tengo que practicar el 10%. Y el tenerlo presente de la siguiente manera. Si la persona, si es una entidad la que realizó el proceso, escuchen bien, de la venta del inmueble, yo he de pagarle, he de descontarle a esta persona el 11%. ¿Cuál puede ser un ejemplo?
yo soy una empresa, yo tengo 10 bodegas y quiero vender una bodega. Y le digo a la inmobiliaria, la casa favorita, por favor, véndame esta casa. Entonces, ¿qué hace la inmobiliaria? Firma un contrato de comisionaje y la vende. ¿Y cómo la vende? Entonces yo le tengo que pagar a ellos el 3% de esa venta. Digamos que fue 1.000 millones, entonces en esta oportunidad serían 30 millones de pesos. Y sobre esos 30 millones de pesos, yo como empresa tengo que descontarle el 11%, es decir, que le descontaré 36 millones y pico, precisamente, perdón, 3.600.000 y pico, precisamente porque es el 11% de la comisión que generó como tal esa inmobiliaria. Pero si en este caso la bodega me la ayudó a vender una persona natural y esa persona natural firmó conmigo un contrato de comisionaje, pues a esta persona natural no debe practicarle la retención en la fuente del 11%, sino que debe practicarle la retención en la fuente del 10%. ¿Listo? Esto es relacionado con honorarios y comisiones. Otra cosa que es supremamente importante que ustedes la ven son los servicios de licenciamiento de derechos de uso de software, ¿sí? Si yo compro un software, yo tengo que hacerle una retención en la fuente a partir de que del primer peso del servicio que me vale ese software, software contable, software relacionados con el área administrativa, CRM, etcétera, cualquier tipo de software, sea de licenciamiento o sea del mismo uso, yo tengo que practicarle como tal la retención del 3.50%. Y por último, en que uno a veces suele hacerse sueños, bueno, si yo me ganara el baloto, si yo me ganara la lotería, me voy a ganar el baloto que vale 50.000 millones de pesos. Uno comienza a hacer las cuentas, bueno, o a veces el común de la gente voy a recibir 50.000 millones, voy a pagar mis deudas que valen 10 millones de pesos, voy a comprarme una casa, voy a comprarme no sé qué cosa, y me va a quedar tanto dinero. Pero no nos acordamos que cuando ustedes se ganan una lotería, una rifa, una apuesta, un similar, la misma entidad que está estableciendo esa lotería, esa rifa o esa apuesta como tal, tiene que practicar la retención en la fuente, y la retención en la fuente sobre loterías, rifas, apuestas y similares es el 20%. Es decir, que si usted se gana 50.000 millones en el baloto, entonces primero me llama a mí como contador para que les ayude a asesorarlos tributariamente, y segundo, tienen que tener presentes que el gobierno le va a retener, bueno, la entidad que generó como tal el premio le va a retener el 20%, y ese 20% se lo ha de enviar como tal al Estado. Es decir, que si usted se ganó 50.000 millones de pesos, la entidad, digamos en este caso Baloto, le va a retener 10.000 millones de pesos, y esos 10.000 millones de pesos se los ha de entregar al gobierno. Entonces, en cualquier contexto, jóvenes, si ustedes tienen una lotería, se ganaron un premio de este tipo, siempre van a tener un descuento del 20% por retención en la fuente. Eso es todo, jóvenes, relacionados con la tabla. ¿Alguna inquietud con los distintos conceptos de retención en la fuente que vimos? No, profe, No, profe. en la tabla de retención es como más específico cada actividad y digamos que no se da tanto a la interpretación, es más puntual. Sin duda, ¿sí? Pero a veces tenemos manejos de algunos personajes de las administraciones, ¿sí? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Y lo viví en una empresa. Una persona se dedica a traer clientes a la empresa, ¿sí? Y la empresa le establece una comisión a este cliente, a este intermediario. Entonces, le trae el cliente A, le trae el cliente B, y la empresa normalmente le paga el 3, el 4% por comisiones. ¿Listo? Entonces, en una oportunidad le trajo un cliente como por 80 millones de pesos, y esta persona evidentemente se ganó como el 4%. Estamos hablando de 3.200.000 pesos. Entonces,
la empresa, o yo le sugerí, bueno, vamos a hacer la retención en la fuente por comisiones, y en este caso, como no es declarante, es el 10%, le vamos a descontar 320.000 pesos. Le comenté esto al gerente, y el gerente evidentemente le comentó al personaje, y el personaje de una vez pegó el brinco. No, ¿cómo así? ¿Cómo así que me van a descontar el 10% por este concepto? ¿Qué podemos hacer? Porque esa fue la sugerencia del comisionista, para que esa retención en la fuente baje, o en su defecto no se le cobre, ¿sí? ¿Será que podemos pasar la factura no por comisiones, sino por un servicio? Es decir, para que en lugar de cobrarme el 10, solamente me cobren el 6%. Evidentemente eso me causó risa, porque le dije, no señor, porque usted no nos está prestando un servicio. Usted, la actividad que generó esos 3 millones y pico de ingreso que usted va a obtener fue relacionado con comisiones, ¿sí? Entonces, cuando tú me dices, no, profe, es que eso está muy claro, porque ahí está definido de manera clara, valga la redundancia, el concepto, sí, pero cuando vamos a la realidad nos encontramos con que las personas no les gusta ser objetos de retención en la fuente, y mucho más si son personas naturales no declarantes. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen, yo no declaro renta, y por ende esos saldos a favor pues yo los voy a perder, o esos valores que me retenieron yo los voy a perder. Ese es el concepto, la concepción de las personas de manera errónea, equivocada. Ahora, veamos, yo siempre he tenido la costumbre de que desde que comencé a trabajar, yo comencé a declarar renta, no porque ganara los super millones como tal, sino porque sabía que me practicaban retenciones en la fuente por conceptos de servicios, por conceptos de honorarios y cualquier otro concepto. Entonces, de hace más de 10 años yo vengo presentando mi retención mi declaración de renta, y todas aquellas retenciones, así cumple o no cumpla con declarar renta, yo fui presentando de manera anualizada mi retención en la fuente y fui acumulando un saldo a favor, ¿sí? Y uno dice, bueno, esa plata pues realmente no la voy a utilizar. Bueno, hubo años en los cuales sí me tocó declarar renta, tuve algunos pequeños ingresos y me tocó pagar renta como tal, pero gracias a esos saldos a favores, el valor a pagar fue de 0. Y ahora que tengo un valor importante en saldos a favor en retención en la fuente, y debido a lo que está proponiendo hoy el gobierno nacional de poder solicitar esas devoluciones de saldos a favor por renta, yo puedo ir perfectamente a la DIAN, o puedo solicitar el proceso de la devolución de esos saldos a favor en renta, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque uno hace el ejercicio de presentar su declaración de renta, porque me han practicado retención en la fuente, así esté o no esté obligado, y eso hace que esos saldos a favor con el tiempo se vayan aumentando, y cuando verdaderamente usted necesite esos saldos a favor porque verdaderamente le tocó declarar renta porque tuvo ingresos importantes, entonces ya no va a pagar renta, sino que lo va a compensar efectivamente con las retenciones que le venían practicando las distintas personas. Entonces, volviendo al punto que nos dice aquí el compañero, uno dice, no, eso es claro, pero a la persona natural no le gusta que le practiquemos retención en la fuente. Pero esto no está a hacer de manera subjetiva si se aplica o no se aplica la retención en la fuente. En ningún momento se tiene que aplicar la retención en la fuente con el rigor que dice la ley, ¿sí? Porque si este gerente hubiera accedido y dice, bueno, hagámosle el favor, pase usted ahí una cuenta de cobro por X o Y circunstancia, y no le practicamos el 10, sino que le practicamos el 6, evidentemente la DIAN puede llegar a mi empresa, puede validar si efectivamente ese servicio se recibió o no, y puede establecer si verdaderamente existió ese hecho económico. Y cuando yo desarrollo operaciones que no son reales, evidentemente yo me enfrento a situaciones delictivas desde el punto de vista penal y desde el punto de vista tributario, ¿sí? Entonces, ustedes cuando comiencen a ser gerentes de sus organizaciones, por favor, eviten realizar ese tipo de situaciones que, por ayudarle
a una persona natural puedan afectar el desarrollo de su empresa, puedan afectar la reputación de su empresa. Créanme que cuando a usted le llegue la visita de la DIAN, esa persona que se le ahorró el 4% no va a venir y le va a decir, venga, tome este 4% que usted me lo pagó voluntariamente. Eso no va a pasar. Entonces, seamos drásticos desde el principio. Y por eso es que nosotros, los contadores, tenemos la mala fama de que somos obtusos, somos radicales, porque no nos prestamos precisamente a que sucedan este tipo de situaciones. Y no es que seamos obtusos, no es que seamos radicales, sino que es la ley. Y cuando es la ley, tenemos que cumplirla, porque sabemos que cuando no cumplimos la ley o las normas fiscales, en esta oportunidad, la empresa va a ser sancionada. Y cuando la empresa va a ser sancionada y yo como contador no hice la respectiva retroalimentación, pues yo también como contador estaría siendo solidariamente responsable con esa acción ilegal que haya ejercido como tal el gerente. No obstante, si el gerente lo quiere hacer pese a las consideraciones que uno le da, pues ya es culpa de la administración. Pero en estos casos nosotros como contadores dejamos una huella donde dice, yo asesoré esto de esta manera, el gerente lo hizo de la otra manera. Entonces, esto es claro con relación a las distintas conceptos que son objeto de retención. ¿Hay alguna otra pregunta, jóvenes? No, señor. Bueno, entonces yo quiero que vayan a su grupo de Teams, jóvenes, y vayan a la sección de archivos y van a encontrar un documento que se llama Taller de Retención en la Fuente Derecho Tributario. Ojo, Taller de Retención en la Fuente Derecho Tributario. Ya lo subí, pueden validar si ya está arriba, jóvenes. Sí, señor. Listo. Entonces, yo lo voy a hacer, ¿sí? Y Profe, quiero que qué pena, ¿está en archivos? archivos en el grupo de Teams de Derecho Tributario. Es que a mí no me aparece. ¿Sí? Se llama Taller de Retención en la Fuente. Ojo, pero estás ubicada, estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Aquí la vemos, archivos, Taller de Retención en la Fuente. Ok, voy a entrar nuevamente porque no me aparece así. Listo. Refresca tu pantalla, por favor. Listo. Entonces veamos el taller de retención en la fuente. En este momento lo estoy proyectando. Nos dice, la empresa multipropósito SAS realiza las siguientes compras a una empresa de régimen común como tal y a una empresa y a una persona natural. ¿Listo? Listo. ¿Qué compró a esta empresa y a la persona natural? Compró transportes de carga, valió 800.000 pesos, más IVA, 950.000, y esta persona era declarante. Compró alojamiento por hotel, arrendamientos de vehículos, mercancía, servicios de reparación de ventiladores, arrendamientos de oficina inmobiliaria, servicios de mantenimiento de computadores, servicios de salud por IPS privada y honorarios de abogado. ¿Listo? Pero resulta que esta empresa también, escuche, vendió bienes y servicios. Se llama multipropósito SAS, es decir, que hace de todo, ¿correcto? Entonces vendió bienes y servicios. ¿Qué vendió o qué recibió? Vendió o generó comisiones, generó asesoría financiera, vendió mercancía, vendió servicios de aseo, vendió venta de frijol en grano, vendió arrendamiento de bodega, servicios de transporte de pasajeros, arrendamiento de impresoras, transporte de carga y mercancía. Esta empresa hace de todo. ¿Listo? ¿Qué se pide, jóvenes? La empresa multipropósito SAS requiere identificar la siguiente información. Primero, realizar las retenciones que practicó, es decir, cuando yo soy comprador, es decir, las del punto número 1. En segundo punto, nos dice identificar a qué valor asciende las retenciones que practicó para realizar la provisión del dinero para el pago de la respectiva declaración de retención en la fuente.
¿Listo? En tercer punto, quiere validar, escuchen este punto, que las retenciones que le practicaron como tal sean correctas, por lo cual deberá calcular las retenciones que efectivamente les retuvieron. Y por último, identificar a qué valor asciende las retenciones que le practicaron. ¿Es claro para ustedes, muchachos? Chicos. Sí, señor. ¿Listo? Sí, profesor. ¿Listo? ¿Lo hago o lo hacen? Y si lo No, profe, hacemos, que nos ayude ahí, mirando a ver cómo lo hace. Profe, Entre todos. profe, entre todos, si lo hacemos, Bueno, listo, lo vamos a hacer, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes me ayuden. ¿Ok? bueno, profe. Listo, profe. Entonces, vamos a mirar concepto. Ánimo, profe, que sí se puede. Concepto, porcentaje de retención y valor de la retención. ¿Listo? ¿Están viendo todos mi pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces, Sí, señor. listo. Aquí yo veo, jóvenes, o aquí ustedes pueden observar que tengo el tipo de servicio, el valor del bien o del servicio, podríamos identificarlo de esta manera. ¿Listo? El IVA, el valor total y el tipo de persona a quien me vendió. ¿Qué voy a clasificar, jóvenes? ¿Qué tipo de retención aplica? ¿Cuál es el porcentaje de la retención y el valor de la retención? ¿Listo? Entonces, yo quiero, jóvenes, que se vayan a su diapositiva, la que subí evidentemente a la plataforma, y vamos a mirar en esa diapositiva cuál es la retención que debo de practicar. Yo sé cuál es, pero yo quiero que ustedes me ayuden. ¿Listo? Entonces, en la primera opción, transporte de carga, ¿cuál debería ser el concepto y el porcentaje de la retención? Espere, profe, que estoy profe, descargando. sería de 3,5. ¿Y cuál es el concepto? Bueno, ¿quién me habló? Profe, yo, Nelly Castillo, diría que 3,5. 3,5, ¿cuál es el concepto? Dice servicio de transporte pasajero terrestre, retención en la fuente para personas declarantes y no declarantes. ¿Qué es ese servicio que estoy Yo recibiendo? digo, no. Carga, sería el 1%. Yo digo que ¿Transporte de qué? de De carga, carga. De ¿Cuál carga, es el porcentaje que debe aplicar? 1%. ¿A valores superiores a qué? A 142.000 pesos de 4 VTs. Ok, entonces, transporte, carga, es el concepto que yo aplico. ¿Y cuánto es el porcentaje? El 1%. 1%. ¿Cuál va a ser el valor de la retención? ¿A qué le aplico? ¿Al valor del bien o servicio, al valor del IVA o al valor total? Al valor del bien o servicio, los 800.000 pesos. ¿Quién dice otro concepto o es ese concepto el correcto? No, ese es, profe. Es ese, ¿cierto? Correcto, jóvenes. Entonces, el valor a la cual yo he de practicarle la retención en la fuente es al valor neto de la compra, es decir, antes de impuestos. En esta oportunidad estamos hablando de 800.000 pesos y a esos 800.000 pesos he de practicarle el 1%. Ojo, el 1%. Importante tenerlo presente. ¿Cuánto debo de pagar? Valor a pagar va a ser el valor total. Digamos que no le vamos a practicar de retención en la fuente por IVA. ¿Y de pagarle a ese cliente cuánto? 944.000 pesos. 944.000 pesos. ¿Listo? ¿Por qué, profe? Ahí sí, me perdí. Ya te explico.
Listo, veamos. Entonces, ¿cuánto debería haberle pagado a esta persona? 900, ¿qué? 52.000, ¿cierto? Pero ¿cuánto le retuve a esta persona? 8.000. 8.000 pesos. Entonces, ¿cuánto verdaderamente tengo que pagarle a esta persona o a esta empresa? 944. 944.000 pesos. ¿Es claro para ti? Sí, señor, ya, ahora sí. Listo. Ojo, segundo concepto, alojamiento por hotel. Alojamiento por hotel. ¿Quién me lo prestó? Una persona declarante. ¿Cuánto valió? 900.000 pesos masiva para 1.071.000 pesos. ¿Cuál será el concepto? ¿Cuál será la tarifa? El porcentaje. El concepto, profe, es servicio de hoteles y restaurantes para declarantes. Y Sí, la tarifa correcto. será 3.50. Excelente. Entonces acá, hoteles, declarantes. ¿Listo? ¿Cuánto es la tarifa? 3.5%. Sí, señor. 3.5. ¿Cuánto he de practicarle? La suma de 31.500 pesos. Es decir, que cuánto tengo que pagarle a mi proveedor. Evidentemente, he de pagarle el valor de 1.039.500 pesos. Ojo, 1.039.500 pesos. ¿Es claro para ustedes, jóvenes? Sí, señor. Listo, sigamos. Alojamiento de hotel. ¿Cuál sigue? Arrendamiento de vehículos. ¿Cuál sería para ustedes? Me arrendaron una camioneta. ¿Podría ser arrendamiento de bienes muebles, profe? ¿Podría ser o está seguro? Estoy seguro. ¿Quién más dice 4%. Sí, no? sí, sí. ¿Todos De creen que bienes es esa muebles correcta? con tarifa de 4. ¿Quién dice que no? Arrendamiento de bienes inmuebles. No, porque ¿Los ese sí carros se son puede mover. inmuebles? Los carros son muebles. Correcto. En ese contexto serían arrendamiento, muebles, Ajá. y como su nombre lo indica, el porcentaje es de ¿cuánto? 4. De 4% sobre el 100, ¿cierto? Y en esta oportunidad, no es el 4%. En este caso, la retención que debe practicar al arrendamiento del vehículo, que es por 1.600.000, me va a costar o le voy a descontar 64.000 pesos. Es decir, de 1.904.000 que tenía que pagarle originalmente, le voy a pagar 1.840.000. ¿Es claro para ustedes, jóvenes? Sí, señor. Listo. Segundo, mercancía. ¿Cuál será el concepto de mercancías? El primero, Compra compras general. generales. Compras Con generales. declarante. Que no vi si es declarante o no declarante. No vi. 2.5. Es declarante, sí, es ¿Acá qué dice declarante. que es qué? Entonces, declarantes. Declarantes, jóvenes. Perfecto. Pero la pregunta es, ¿pasa la base, sí o no? Sí la pasa. ¿Cuánto es la base? 961. 961.000. No, ¿Cuánto no fue la nuestra paga. compra? 1.800.000. 1.800.000. Es decir, que sí pasa la base, ¿cierto? Entonces compras, aquí ponemos declarantes. Compras, declarantes. Y aquí vemos que la porcentaje, ¿cuál va a ser? ¿2.5 o 3.5? 50. 2.5. 2.50. Es correcto. 2.5%. Es decir,
Ojo, uy, aquí hay algo raro. Ah, sí, muy bien. Vamos a poner aquí algo que yo tenga claro. Esto. Listo. Esa mercancía que yo compré por 1.800.000 y que le va a valer a la empresa 2.142.000, yo he de practicarle la retención en la fuente por compras porque es una persona declarante y ese porcentaje de la retención en la fuente que he de practicarle es del 2.5%. Por lo tanto, la retención en la fuente va a ser de 45.000 pesos. Es decir, que en lugar de pagarle 2.142.000, tengo que pagarle 2.097.000. ¿Qué pasa si usted le paga a su proveedor 2.142.000? Pues sencillamente que usted tendrá que asumir la retención en la fuente, en este caso van a ser 45.000 pesos. ¿Es claro? En el siguiente ejercicio de mercancía, Profe, pregunta. perdón. Sigue. Es que en los apuntes que tengo, o sea, al iniciar, usted, o lo que tengo dice que la base para compras la tengo que si supera los 961.000, o sea, es decir, que pasa los 27 VTs, ya sería el 3,50, o sea, de pronto entonces anoté mal. 3,50 no. Bueno. 3,5. Ojo, 3,5 siempre y cuando la compra yo se la haga a una persona no declarante. En este caso, ¿qué nos dice? Que el ejercicio, que en este caso, ¿qué es? Una persona que Declarante. Declarante. Por esa razón, ¿cuál porcentaje le estoy aplicando? 2.50, 2.5. Correcto, 2.5%. ¿Es claro para ti? Ya, profe, gracias. Listo. Pero ahora, tengamos presente lo que nos acabas de decir. Tú me dijiste, profe, pero luego no es el 3.5%. ¿Y el 3.5% para qué personas es? Para las no declarantes. No declarantes. Y en esta oportunidad, yo le compré mercancía a una persona que no declarante. No declarante. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál va a ser el porcentaje, jóvenes? 3.5. 3.5. Es correcto. 3.5%. Y en este caso, la retención en la fuente va a ser por valor de 80.500. Es decir, que en lugar de pagarle 2.300.000, tendré que pagarle 2.219.500, que corresponde al valor neto menos la retención en la fuente. ¿Hasta el momento hay preguntas, jóvenes? No, profe. No. Todo claro, excelente. Bueno, el siguiente servicio, ¿cuál creen ustedes que será la retención correcta? ¿Cuál creen ustedes que será la retención correcta? Espere, profe, que estamos buscando, espere. El servicio que recibo es servicio de reparación El de 6, profe. ventiladores. Dime. ¿Qué me dijiste? 6%. Bueno, ¿qué persona me prestó el servicio de reparación de ventiladores? ¿Un declarante o un no declarante? No declarante. ¿Listo? Entonces, aquí observo, ustedes ven mi mouse, jóvenes, que es el servicios generales no declarantes y la tarifa va a ser ¿de qué? De 6%. En este caso, pues yo voy a poner servicios no declarantes y voy a colocar el 6%. Como pueden observar, de un valor de 2.700.000 pesos de servicios de reparación de ventiladores, ojo, como es una persona no declarante, esta persona no me puede cobrar IVA. Por esa razón no coloco el IVA ni en la mercancía de la persona no declarante ni en el servicio de reparación de ventiladores de una persona no declarante, porque no están obligados a cobrar IVA. ¿Listo? En ese contexto, jóvenes, pues determino primero, pasa la base.
La base dice que es 142.000 pesos y en este caso es 2.700.000, es decir, sobrepasa la base. Y determino, ¿es declarante o no declarante? En este caso es no declarante, determino que aquí hay un servicio general en no declarantes y por lo tanto he de aplicarle la tarifa del 6% como correctamente indicaron ustedes. En este caso, el descuento que yo he de realizarle a esta persona es de 162.000 pesos, que es el 6% de 2.700.000. Es decir, disculpe, que he de pagarle a mi proveedor la suma de 2.538.000 pesos, que está obviamente restándole el valor de la retención. ¿Es claro? Sí. Bueno, sigamos. Arrendamiento de oficina inmobiliaria a un declarante. Evidentemente las inmobiliarias son declarantes. ¿Cuál sería el concepto correcto, jóvenes? ¿Cuál sería el concepto correcto? Arrendamiento de bienes inmuebles. Declarantes, que es el 3.5. Correcto. Entonces, arrendamientos. En este caso es inmuebles, ¿cierto? Inmuebles. Y acá ponemos declarantes. Dijimos que es el ¿qué? 3.5. Supera la base, es por valor de 2.300.000 y dice que la base es de 962.000. Entonces voy a colocar el 3.5% y voy a identificar que en el arrendamiento de la oficina inmobiliaria, por su factura de 2.737.000, yo le apliqué una retención en la fuente por 80.500 sobre el valor neto del servicio y por ende el valor a pagar va a ser de 2.656.500. Ojo, muy distinto a la factura de los 2.737.000 pesos. Bueno, sigue otro, jóvenes. Servicios de mantenimiento de computadores. ¿Cuál creen ustedes que es el concepto y cuál creen ustedes que es la tarifa? Servicios generales declarante, 4%. Veamos. No sería servicios de licenciamiento de derecho de uso de software, ¿no? Ojo, ¿qué me están ofreciendo? Servicios de mantenimiento de computadores. Lo que hicieron fue sacarle las telarañas, sopletearlo y hacerle limpiar las piezas. Aquí no hay ningún uso del software. ¿Listo? Entonces, en este caso, va a ser, como nos lo indica el compañero, un servicio, pero en esta oportunidad es declarante. Ojo, en esta oportunidad es que declarantes. Y por ende, aquí vemos que en la tabla el porcentaje cuando me lo presta un servicio declarante es del 4%. Por lo tanto, a esa factura yo he de descontarle a la factura de servicios de mantenimiento de computadores, que me vale 3.808.000 pesos, yo he de descontarle 128.000 pesos y por ende el valor a pagar será de 3.680.000 pesos. ¿Listo? Bueno, sigamos con la próxima. Servicios de salud por IPS privada. Servicios de salud por IPS privada. Me facturó 6 millones de pesos. ¿Cómo? Será un 2%. Servicios integrales de salud prestados por IPS. Supera 142.000 pesos. Excelente, tienes toda la razón. En este caso, jóvenes, yo me encuentro con servicios de salud de IPS privadas. Aquí tengo un concepto claramente definido que se llama servicios integrales de salud prestados por IPS. La base son 142.000 pesos y la tarifa va a ser del 2%. Entonces aquí pongo salud, servicios de salud. ¿Listo? Y en este caso va a ser el 2%.
Cumple la base, los servicios de salud dice que la base son 142.000 pesos y que la tarifa va a ser el 2%. Es decir, que una factura de 7.140.000 pesos es descontarle 120.000 pesos y por ende el valor a pagarle a esta empresa va a ser de 7.020.000 pesos. ¿Listo? 7.020.000 pesos. Bueno, y por último, contratamos los servicios de asesoría jurídica de un abogado. Servicios de asesoría jurídica de un abogado. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el concepto y por ende la tarifa? Este abogado es declarante. Honorarios. El 8%. ¿El qué? Honorarios y comisiones de personas jurídicas. 3.50 honorario personas naturales. Jurídicas. Jurídica. Jurídicas El es el 11%. 11%. El 11. Aquí vemos honorarios y comisiones personas jurídicas. En este caso pusimos declarantes. Y va a ser entonces honorarios declarantes. Va a ser el 11%. Entonces, él me va a pasar a mí una factura, por honorarios de abogado, me va a pasar la empresa la factura que me vale 10.710.000 pesos. ¿Cuánto tengo que pagarle a esta empresa de servicios de asesoría jurídica? 9.720.000. ¿Por qué razón? Porque me retienen la fuente por honorarios por el 11%. Y recordemos que la retención no es sobre el valor total, sino sobre el valor del servicio. ¿Es claro para ustedes hasta el momento, jóvenes? Sí, Sí, profe. señor. Sí, señor. señor. Bueno, cerremos micrófonos, por favor. ¿Listo? Entonces, el taller me dice, primero, realizar las retenciones que practico. Este valor o este elemento ya lo realicé. ¿Listo? El segundo punto me dice identificar a qué valor asciende las retenciones que practico para realizar la provisión del dinero para el pago de la respectiva declaración de la retención en la fuente. Entonces, ustedes como gerentes tienen que saber evidentemente cuánto asciende la suma de sus impuestos. Y en este caso ustedes necesitan saber cuánto tienen que pagar por retención en la fuente, porque evidentemente tienen que determinar dentro de su flujo de caja o en sus bancos si tienen el dinero para pagar como tal la retención en la fuente, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Aquí coloco un total y voy a sumar las distintas retenciones en la fuente. En este caso, la retención en la fuente va a valer 1.799.500. Pero si ustedes quisieran saber cuánto me vale pagar la retención en la fuente y pagarle a mis proveedores, entonces, pues yo voy a tener claro que el valor total para pagarle a mis proveedores van a ser 33.754.500 pesos a mis proveedores. Pero lo que le voy a pagar a la DIAN, pues va a ser por concepto de, en este caso de retención en la fuente, va a ser 1.709.500. ¿Es claro, jóvenes, hasta el momento? Sí, señor. Sí, señor. Claro, profe. Listo. Entonces cumplimos el segundo punto. Entonces acá, ¿qué dice? Validar que las retenciones que le practicaron sean correctas, por lo cual deberá calcular el valor que le retuvieron. ¿Qué tengo que hacer, jóvenes? En el segundo punto, tenemos las ventas que yo realicé de servicios. Aquí tengo venta de bienes y servicios. Entonces yo tengo que tener claro que así como yo practico retención en la fuente, asimismo cuando yo vendo, me van a practicar retención en la fuente. Ojo, me van a practicar retención en la fuente.
tanto, yo tengo que tener claro con exactitud cuál es el valor que me están practicando, que me van a practicar como tal mis clientes. Ustedes van a decir, profe, eso no vale la pena tenerlo presente. Sí vale la pena porque ustedes aquí van a establecer si le practicaron correctamente la retención y si no la practicaron correctamente, pues ustedes evidentemente pueden hacer la solicitud a el cliente que le devuelvan esa retención que le practicaron de manera mayor o incluso indicarle que de pronto retuvieron de manera menor y que ustedes están en disposición de que le practiquen la retención adicional. Eso muestra evidentemente buena fe a ustedes como clientes. Bueno, en ese contexto, chicos, digamos que la empresa prestó servicios en la venta de un bien como tal y recibió una comisión. ¿Cuál sería, escuchen este punto, cuál sería el valor de la comisión a practicar? El valor de la retención a practicar, disculpe. El 11%, porque lo hizo un declarante, que somos personas jurídicas, igual el 11%, ¿no? Bueno, veamos a ver qué es el valor correcto. ¿Listo? Honorarios y comisiones, personas jurídicas, que es el 11%. Tengo aquí honorarios y comisiones, ¿sí? Como yo soy una persona jurídica declarante, pues evidentemente el tipo de persona quien compra, en este caso, las personas que me están comprando, evidentemente me están viendo a mí como un declarante. Y como ven como un declarante, me van a aplicar todas las retenciones como declarante. En este caso, la retención en la fuente vemos que hay un concepto llamado comisiones. Y como soy declarante, pues obviamente declarante. ¿Listo? En este caso, el porcentaje de retención en la fuente, no olviden apagar los micrófonos tan pronto hablen, jóvenes, es del 11%. Y como es del 11%, me van a retener, ojo, 292.600. ¿Eso es correcto? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Es incorrecto. Sí. Ojo, es incorrecto. Es al valor del bien. Ojo, al valor del bien. Y en este caso, al valor del bien, comisiones, nos encontramos con que la factura vale 16.660.000 pesos, pero me van a practicar retención en la fuente por 1.540.000 pesos y por ende he de recibir de ese cliente cuando me pague la factura la suma de 15.120.000 pesos. ¿Listo? Sigue el siguiente concepto. ¿Cuál es? ¿Asesoría qué? Financiera. ¿Qué creen ustedes que cuál concepto es? Ojo, ¿qué concepto será? ¿Quién me ayuda? Era el profe que estamos mirando. Normalmente, ¿quién da las asesorías financieras? ¿Qué tipo de Sería el profesionales? mismo, ¿no? Ojo, ¿qué tipo de profesionales da asesoría financiera? Un administrador financiero, Un un administrador contador. general, un administrador de empresas, un contador, un economista, ¿sí? ¿Y qué pasa con este servicio? ¿Predomina el factor intelectual? ¿Ustedes qué dicen? Sí. 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 Profe. Entonces, ¿cuál concepto debe tener en cuenta? Comisiones. ¿Comisiones? Él me ayudó a ¿Es vender el bien. honorario? Oh, correcto. Honorario. Es que Honorarios declarantes. En este caso, como yo lo presté, yo soy un declarante, va a ser el 11%. Ojo, va a ser el 11%.
En este contexto, cuando yo presto los servicios de asesoría financiera de una factura de 8.568.000 pesos, yo voy a recibir la suma, perdón, me han de descontar como tal el porcentaje del 11%. En este caso son 792.000 pesos, ¿sí? Y por esa razón he de recibir una factura de 8.568.000 pesos. Voy a recibir la suma de 7.776.000. Le cuento que van muy bien. Veo que ya me entendieron claramente el concepto. Veamos otro punto. También vendí mercancía. ¿Cuál concepto de tener en cuenta para retención y cuál será la tarifa? Compras generales, declarantes, del 2.5. Correcto. Entonces aquí voy a poner compras declarantes. Ojo, compras declarantes. Y el porcentaje va a ser 2.5%. ¿Listo? Entonces, cuando yo vendo mercancía y mi factura me vale 7.378.000 entre el valor neto más el IVA, a mí me han de practicar el 3% de retención, que es la suma de 155.000 pesos. Ojo, 155.000 pesos. Por lo tanto, he de recibir de esa factura la suma de 7.223.000 pesos. Perfecto. Pero también presté servicios de aseo. Ojo, servicios de aseo pleno, sin necesidad de cobrar IU. ¿Cuál será como tal la tarifa que he de tener presente? Servicios generales, declarantes, por el 4%. Es correcto. Servicios declarantes de 4%. ¿Listo? Entonces, he prestado servicios de aseo, no con IU. La factura valió 5.355.000 pesos. Por lo tanto, mi cliente me ha de retener 180.000 pesos. Y por ende, de una factura de 5.355.000, he de recibir la suma de 5.175.000 pesos. Para que ustedes te escuchen. Dime. En el tercer ítem, en las compras, tengo un valor diferente. ¿Cuánto tienes? Ay, no, Aquí tengo 6.200.000. pero yo, el valor de la retención me da 186, ¿no? Correcto, ojo. ¿Cuál fue mi error? ¿Está tomando el valor total? No. Ahora sí. ¿Cuánto te dio la retención? Ah, es el 2.5, no el 3. Ojo. Yo soy una persona jurídica. Por lo tanto, soy un declarante. Cuando yo vendo mercancía y soy una persona jurídica, me han de cobrar la retención por compras, pero como declarante, y la retención por compras como declarante es del 2.5%. ¿Es claro para ti? Sí, gracias. Listo. Pero como yo hago de todo, vendo de todo, presto servicios, vendo bienes, estoy vendiendo frijol en grano. ¿Saben qué es el frijol, cierto, muchachos? Lo encontramos en platos como la bandeja paisa. Pero en este caso, el frijol está crudo. ¿Sí? No estoy vendiendo el servicio de alimentación, sino que estoy vendiendo bultos de frijol en grano. ¿Cuál será el concepto? Compra de productos industriales, compra de productos sin procesamiento industrial, 1.5%. Correcto, compra de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial. ¿Cuál es la base? 3.276.000 pesos. ¿Aquí cuánto compré de frijol? 4.500.000 pesos. En este caso, la tarifa es del 1. Primero ponemos agrícolas declarantes. Agrícolas declarantes.
Y en este caso la tarifa es del 1.5%. Entonces, si yo vendo frijol en grano, que la factura me va a valer 5.355.000 pesos, ojo, a mí me han de practicar el 1.5% porque vendí un producto sin manufacturar, sin transformación como tal. Por lo tanto, me han de descontar 67.500 pesos y he de recibir de mi factura 5.287.500 pesos. Perfecto. Pero resulta que yo tengo una bodega que no la tengo haciendo mayor cosa y decido arrendarla y la arrendé. Se la arrendé a una empresa. Yo soy una persona declarante. Pregunto, ¿cuál tarifa y cuál concepto aplicaré? Sería el 3.5 por arrendamiento de inmuebles. Declarantes, ¿es correcto? Sí, señor. Pongo acá arrendamiento inmuebles declarantes. ¿Cuál es la tarifa? 3.5. 3.5. ¿Nos da base, jóvenes? Nos da base porque la base es 961.000 pesos. Entonces, el arrendamiento de bodega, ¿sí?, que pasé mi factura por 3.927.000 pesos, voy a recibir, me van a descontar 115.500 por concepto de retención en la fuente. Y por esa situación voy a pagar o voy a recibir, disculpe, la suma de 3.811.500 pesos. Perfecto. Sigamos. Servicio de transporte de pasajeros. Presto tengo una van, es un servicio de transporte de pasajeros. Dime. Ese sí sería el 3,5, ¿sí? Veamos. Servicio de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre, 3.5% sobre una base de 961.000 pesos. Entonces coloco acá el 3.5% y aquí coloco transporte pasajeros. ¿Listo? Entonces, si yo peso el servicio de transporte de pasajeros, ¿sí?, ojo, que es distinto a alquilar la van, porque si yo alquilo la van, sería un arrendamiento de bienes muebles. En este caso, yo no alquilo la van, yo voy con mi carrito, transporto a las personas que diga la empresa, los llevo a su lugar de destino y me devuelvo para mi casa y genero la factura de venta. Por lo tanto, cuando yo hago esa situación, presto un servicio de transporte de pasajeros por 2.737.000 pesos. La empresa, quien contrató mi servicio, me ha de retener 80.500 pesos y por ende he de recibir neto, menos la retención en la fuente, la suma de 2.656.500. Pero resulta que tengo también el servicio de arrendamiento de impresoras. ¿Cuál sería el que tendría que tener presente en esta oportunidad? El 4%, profe. ¿Por servicios qué? Generales. De arrendamiento de muebles. Arrendamiento de bienes inmuebles. Ojo, ¿será servicios generales o será arrendamiento de Arrendamiento bienes Muebles? Arrendamiento de bienes muebles. Ojo, excelente. Nótense cómo nos salen situaciones particulares, ¿sí? Porque unos podrían decir, no, son servicios generales, pero otro dice, no, son, porque es un arrendamiento de muebles, ¿sí? Cualquiera de los dos, una persona que no tuviera claro el contexto legal en esta oportunidad se podría confundir, pero ustedes ya lo tienen claro y ustedes van a decir, no, este es un arrendamiento de bienes muebles y la base es el 100% de la factura y el porcentaje a realizar en este caso sería ¿de cuánto, jóvenes? Del 4%. Correcto. Del 4%. En este caso,
Yo presento mi factura por arrendamiento de impresoras y mi factura me vale 2.499.000. El cliente ha de descontarme 84.000 pesos, en cuyo caso recibiré la suma de 2.415.000 pesos. ¿Listo? Pero también tengo el camión y en estos momentos presto servicios de transporte de carga y se lo presto a otra compañía que es cliente mía. ¿Cuál concepto debería aplicar? Servicios de transporte de carga del 1%. ¿Y cuál es la base? La base es del 142. Correcto. Entonces veo que el servicio es por 800, por lo tanto me aplica como tal la retención de servicios de transporte de carga, que en este caso será del 1%. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes pasan la factura de transporte de carga por la suma de 952.000 pesos, el cliente le ha de retener 8.000 pesos por transporte carga, ¿sí? Y por obvias razones le va a descontar 8.000 pesos y usted va a recibir de la factura de 952.000 pesos la suma de 944.000 pesos. Y tenemos una última, que es mercancía. Ojo, mercancía. ¿Cuál será el concepto y cuál será la tarifa? Compras generales. Compras generales. Para declarantes. Correcto, compras generales declarantes. ¿Y cuál es el porcentaje de la tarifa, por favor? 2.5. 2.5%. Entonces, cuando ustedes pasen su factura de mercancía, ¿sí?, por 952.000 pesos, yo voy a darme cuenta que el cliente debió haberme practicado 20.000 pesos y por ende voy a recibir de esa factura de 952.000 pesos la suma de 932.000 pesos. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Valide que las retenciones que le practicaron sean correctas. Entonces, ¿qué hago? Coloco aquí un total, ¿sí?, y voy a sumar esas retenciones. Y van a dar la suma de 3.042.500. ¿Qué pasa con esos 3.042.500? ¿Se pierde esa plata? ¿Ustedes qué dicen, muchachos? ¿Se pierde ese dinero? ¿No lo vuelvo a ver? Oh, ¿Dónde lo vuelvo a ver? ¿O dónde lo vuelvo a usar? cuando declare Cuando declare ¿qué? renta. Correcto. Cuando yo declare renta, si yo me gané 100 millones de pesos, escuchen esto, yo le tengo que pagar al Estado el 30%, 30 millones de pesos, pero mis clientes me retuvieron 3.042.500, es decir, que tengo que pagarle al Estado 26.950.000 y pico. ¿Por qué razón? Porque con anterioridad me practicaron retención en la fuente y la retención sirve para disminuir el valor a pagar de renta, ¿correcto? Entonces, ustedes me van a decir, profe, ¿cómo hago para validar yo que efectivamente me practicaron correctamente la retención en la fuente? Porque yo no estoy o yo no veo cómo registran contablemente mis clientes mis facturas. Es correcto, ustedes no pueden ver ese punto. Pero ustedes sí pueden saber que cuando le paguen la factura a ustedes, ustedes tienen claramente que tener presente, escuchen este punto, jóvenes, que cuando le pagan la factura de comisiones, ustedes tienen que recibir la suma de 15.120.000 pesos. Si recibe la suma de 14 millones, ustedes van a decir, uy, aquí pasó algo, me retuvieron en la fuente de más, o me retuvieron ICA de más, o me retuvieron un IVA, pero de pronto no tenían por qué haberme retenido. Pero eso me genera a mí inmediatamente la atención para tener que comunicarme con el cliente y decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué me descontaste un mayor valor? Porque yo había identificado
que tenía que recibir la suma de 15.120.000 y tú me estás pagando 14,5 millones. Puede ser un ejemplo. Entonces, el cliente tiene que decirme a mí, no, es que yo le retuve por posiblemente por ICA, por IVA, o me equivoqué. Y si dicen me equivoqué, es cuando ustedes de manera oportuna le van a decir, bueno, como te equivocaste, tienes que, por favor, devolverme ese valor que me practicaste de más a mi cuenta bancaria. Y de esa manera, evidentemente, yo estoy realizando el control. En este segundo punto, pude identificar cuál fue el valor de la retención que me practicaron, pude validar verdaderamente si la retención fue correctamente practicada y por último, pude establecer cuál es el dinero que voy a recibir por parte de mis clientes de las diversas facturas o de los diversos bienes y servicios que comercialicé. Por esa razón, ustedes como gerentes tienen que tener un cuadro de mando específico como el que les estoy mostrando, donde van a comenzar a entender en este punto, aquí lo voy a desmovilizar, cuando ustedes van a poder entender o determinar cuánto retuvieron, cuánto tienen que pagar a la DIAN, ¿sí? Y cuánto tienen que pagar a los proveedores, pero también van a poder entender cuánto les retuvieron a ustedes en la fuente y cuánto van a recibir de las facturas a cobrar y por ende, evidentemente van a poder identificar si retuvieron correctamente o no la retención. Ustedes me van a decir, profe, ¿eso verdaderamente será vital saberlo? ¿Eso no lo tiene que saber el contador? Es posible que usted tenga en una empresa el contador, su empresa sea grande y el contador evidentemente va a tener claramente definido este control de impuestos. No obstante, usted tiene que tener el concepto claro que cuando venga su contador o cuando venga su director financiero y diga la retención que hicimos el día de hoy es de tanto o la retención que nos practicaron es tanto, pero debíamos haber recibido tanto, ustedes ya tienen claro el concepto qué es la retención en la fuente y cómo interactúa tanto en la compra como en la venta para poder entender todos esos stakeholders que participan con usted o como clientes internos o como clientes externos. De esta manera, damos final a la clase de impuestos relacionados con retención en la fuente.